Días. ¿Cómo están cada uno de ustedes? Muy bien, aquí está haciendo un calor el interesante. Bueno, esta mañana con mucho ánimo a hablar con ustedes de negocios. Aprovechamos el mes que arrancaron algunos en sus cursos financieros, Brian, aquí Hernando, Israel, allá hasta el fondo, entre otros, ¿no? Entonces, obviamente ustedes tendrán mucha más experiencia y capacitación de lo que yo puedo llegar a decir, pero quiero que retomemos un poco sobre nuestro contexto actual colombiano. En los últimos 10 años, ¿cuáles han sido los negocios más prominentes o más destacados a nivel de publicidad o de noticias que hemos visto en Colombia? No importa que sea lícito o ilícito. Porque a la final la gente lo ve como un negocio, ¿cierto? Entonces, en ese término lo vamos a encerrar ahí. ¿Qué piensan? Yo primero me imagino DMG, ¿cierto? Eso era un negocio para algunos, ¿no? ¿Cómo? La construcción de vías. De vías. Ah, bueno, sí, el cartel de la contratación en general, ¿no? De todo lo que tenga que ver con el Estado. Aunque la contratación es algo legal, se han hecho actos ilegales en el proceso, ¿no? Eso es diferente. En el caso de DMG, era ilegal en todo el sentido, ¿cierto? Captación ilegal de dinero, ¿cierto? Pero algunos vieron eso como un negocio, entonces algunos vendieron sus casas o su carro o sacaron una plática ahorrada, invirtieron y algunos ganaron. ¿Sí? Ganaron el 100% de lo que dijeron según el tiempo que se comprometieron a tener ese dinero ahí quietico, ¿no? Y aún se hicieron benefactores porque les daban una tarjetica donde podían comprar productos con esa tarjetica, ¿no? Y otros quisieron invertir nuevamente, ¿no? Y volvieron a ganar. Algunos creo que ganaban hasta 2 veces. Creo que hasta donde yo escucho, hasta máximo 2 veces una persona pudo haber ganado. Pero ya en la tercera entró el Estado, intervino y se les dañó el negocio. Este tipo de negocio, a la luz de la palabra, yo lo encuentro como ser codicioso de ganancias deshonestas. Querer uno ganar de una forma ilícita. Estos son un parámetro de negocio, pero bíblicamente uno tiene que tener cuidado con en dónde está invirtiendo, ¿cierto? Tenemos lo de Interbolsa, ¿no? Interbolsa sí es algo legal, lo rige la bolsa, ¿cierto? Se miran las acciones, hay unos entes reguladores, unos agentes que intervienen en el proceso, bancos, ¿cierto? Se pone en el mercado y la gente compra o vende, ¿cierto? Ecopetrol fue una de las acciones, digamos, que la gente cogió y comenzó a invertir porque el petróleo estaba en su auge y hoy que está bajito, pues nadie da un peso por él, ¿cierto? No sé quiénes han perdido, quiénes han ganado, pero pues algunos entiendo que ganaron, otros están ahí como en un margen bajo respecto a ello, ¿no? Hoy en día, ¿cuál es el más destacado que han escuchado por ahí? No. ¿Han escuchado los bitcoins? ¿Cierto? Las monedas virtuales, ¿no? Eso es un mercado que se abrió internacional, donde no está regulado en ningún país, donde nadie lo rige, nadie lo demanda y que si usted está invirtiendo ahí, espero que no sea el caso, y pierde, vaya a llorar al mono de la pila. Porque es un negocio que tiene el mismo patrón de ser codicioso de ganancias deshonestas. No, de hecho, Colombia no está autorizado. Pueden leer artículos en la revista Dinero, en Semana, publicaciones de portafolio, y ya se ha manifestado el Estado a decir, nosotros no somos responsables de eso, ni está regulado, no hay políticas claras, aunque no es ilegal, pero si llega a pasar. Sí. Ahora, la razón por la cual la gente se mete en ese tipo de negocio tan riesgoso, porque a mayor riesgo, mayor rentabilidad o tasa de interés es mayor, ¿cierto? El retorno de la inversión, ¿cierto? ¿Por qué la gente se mete en ese tipo de negocios? Por querer ganar más. Y yo creo que ahí comienza a jugar un poco la codicia, ¿cierto? Pero bueno, cada uno lo evalúa según eso. Hoy quiero proyectar con ustedes dos tipos de negocio, pero para poder hablar de negocio yo busqué dos definiciones así, esas que uno encuentra así de cualquier fuente, y una es ocupación, actividad o trabajo que se realiza para obtener un beneficio, especialmente en el que consiste en realizar operaciones comerciales comprando y vendiendo mercancías o servicios. Si eso está implícito ahí, eso ahí hay un negocio.
y uno le mete el diente a eso y le invierte recursos, ¿no? Uno de los recursos que más se invierte y que la gente a veces no lo cuantifica, pero es el tiempo. El tiempo es el mayor valorado. Ni siquiera es el activo fijo que usted mete ahí o la liquidez que usted tenga. El tiempo. Entonces usted le mete el diente a eso, ¿cierto? Otra definición dice ganancia o beneficio conseguido en una actividad comercial o de otro tipo. ¿Sí? Claro hasta ahí, eso es la definición de negocio, sencillo, ¿no? Muchos aquí negocian, ¿cierto? Yo a veces vendo por ahí cosas de segunda. ¿En serio? Sí. Modelo de negocio tipo A. Ahora quiero que abran sus Biblias. Esto lo encontramos en algunos pasajes. Obviamente, posiblemente existirán más modelos de negocio. Yo quiero escoger este y otro y quiero que sea el objeto de nuestro análisis en esta mañana. El modelo de negocio tipo A lo ubicamos en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. En ese tipo de negocio dice aquí versículo 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Ese es el negocio de la vida. Y parece que es un negocio que enreda, o en el cual nos podemos ver enredados. Dice que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces ahí hay un contexto y una analogía del servir, a quién estoy yo en disposición de y en qué cosas no me debo enredar si ya estoy militando con una entidad, con una visión, con un propósito. ¿Sí? ¿Hasta ahí es claro? Ese es el modelo de tipo de negocio tipo A. Entonces, aquí la palabra clave es enredar o enredarse. El peligro de ese negocio es enredarse. Pilas ahí, si está usted en ese negocio. Mire si está enredado y si está enredado, busque quien lo ayude a desenredarse. Lucas 12:15, por favor. Esta es la parte donde habla de un hombre insensato, ¿no? Y dice versículo 15, y les dijo, ¿quién? El Señor Jesús, mirad y guardaos de toda avaricia. Pilas, en los negocios puede llegar a haber codicia o avaricia jugando un papel importante en ese negocio, en el que esté. Porque la vida del hombre no consiste en abundancia de bienes, de los bienes que posee. Entonces, en ese tipo de negocio se concentra en la abundancia de los bienes que posee. Pero se aclara que la vida no consiste en eso. La vida va mucho más allá de esa ideología filosófica a la hora de hablar de quién soy yo dentro de la sociedad. Y aquí la palabra clave es: la vida del hombre no consiste. No consiste. Que eso es lo importante, porque ¿por qué invertimos o por qué negociamos? Pues porque queremos buscar algo para nosotros, para nuestra vida. Entonces, este negocio se enfoca en algo. Lucas 12, 22 y 23, ahí abajito, dice: la vida es más que comida y el cuerpo que el vestido. Perdón, no leí el 22, me lo salté. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que coméis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. O sea, que lo que consideramos como vida tenemos que comenzar a darle una ponderación importante, y no está acuñada a los bienes que tenemos, ni a cómo vestimos, ni cómo nos alimentamos. Eso no es lo importante en la vida. Entonces la vida es más que. Teniendo en cuenta esos 3 versículos, yo quise llamar a este tipo de negocio enredarse no más. Ahí lo encuentra usted si lo quiere aceptar bien, pero este tipo de negocio es enredarse no más. Este es el negocio tipo A. No sé si usted tenga esa visión de negocio o usted esté invirtiendo en ese tipo de negocio. Tengo otro tipo de negocio que es el modelo tipo B. En el tipo B quiero que me acompañe a Gálatas 3:29, por favor.
Gálatas 3, versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. En este tipo de negocio uno hereda. En este negocio se hereda. Se hereda si somos de Cristo. Vayamos a Hechos 17, por favor. El versículo 6, la parte B, o sea, después del 2 puntos podemos llegar a leer para no explicar todo el contexto. Dice, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Este tipo de negocio trastorna el mundo. Es un negocio que se hereda y es un negocio que trastorna. Y por último, Lucas 2:49. Ahí nos devolvemos unas hojitas. Dice, entonces él les dijo, esto es Jesús, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Para aquellos que tienen la nueva versión internacional no dice negocio, dice en la casa de mi Padre. ¿Sí? Pero eso más que una palabra es una idea la que se está traduciendo ahí. Y Jesús cita que está en los negocios de su Padre. ¿Qué edad tenía Jesús cuando cita esta? 12 añitos. 12 añitos. Pelado, ¿no? Ya está visionario. En este tipo de negocio es necesario estar. Es un negocio que se hereda, es un negocio que trastorna el mundo o que lo agita, sería la siguiente traducción. Es un negocio que es necesario estar. Y la palabra necesario en el griego habla de que es la voluntad de Dios, que está dentro del propósito de Dios. Y a este modelo de negocio lo quise llamar el negocio familiar. ¿Qué tipo de negocio tiene usted en su vida? ¿O a cuál usted invierte más? Porque puede tener más de un negocio. ¿Al negocio familiar? ¿O al enredarse nomás? Para ello quiero que por favor me acompañen al pasaje que están ahí parados, Lucas 2. Vemos cómo el Señor Jesús, algunos han predicado este pasaje y enseñan que el Señor Jesús se perdió. Eso ya lo hemos estudiado con algunos muchachos en mi casa. Y el pasaje realmente no habla de que el Señor Jesús se perdió, dice que el Señor Jesús se quiso quedar. Que los que lo dieron por perdido, uy, mi mami cómo se ve bonita, se cortó el cabello. Publicidad, política no paga. Me gané el almuerzo, excelente. Retomemos, no se me caigan ni se me vayan del bus, ¿no? Entonces, algunos piensan que el Señor Jesús se perdió, ¿no? Y realmente Él no se perdió. Él decidió quedarse, para los padres estaba perdido, porque ellos sí no sabían dónde estaba ubicado. En ese contexto en que el Señor Jesús va con sus padres al templo, están ahí en el proceso de los 12 años y lo que tenían que hacer ahí, el ritual y toda la tradición, cuando regresan los padres asumen, como suele suceder en nuestras familias, que la mamá lo estaba haciendo y la mamá asumió que el papá lo estaba haciendo. Luego María miró al lado y dijo, bueno, lo chino no está acá, de estar con el papá. Y el papá miró hacia el lado y dijo, el chino no está acá, entonces de estar con la mamá. Pasado un día, o sea, uno piensa eso en el ICBF ya para demandar, ¿no? Oiga, qué irresponsabilidad, un día. No, papá que es responsable y consciente de sus hijos, que los ama, eso al momentico se da cuenta. No, esto es un día y no les cayó el bienestar familiar. Un día de camino, que ya se iba a convertir en dos, porque te desplazas por un día, para retornar al punto te gastas otro día, ¿no? Aunque el pasaje dice que a la final fueron 3 días en todo el proceso. Ellos comienzan a buscar dónde está el pelado. Entonces los conocidos, venga, vio a Jesús. No, es que sí, venía con una ropa blanquita y un cinturón y una corbata. Sí, indicios para ubicar a Jesús.
Pero Jesús estaba muy feliz y campante en el templo. Y estaba en los negocios del Padre. ¿Qué es el negocio familiar? El negocio familiar te permite, primera cosa, aprender. En el negocio familiar tú incrementas tu intelecto, ese activo intangible que las empresas tienen cuando una persona tiene experiencia y puede aportar de lo que sabe. Y que echarlo o mantenerlo puede tener un costo financiero. En este negocio familiar uno aprende. Quiero que vayamos al versículo 46 y 47. Dice que aconteció 3 días después, le hallaron en el templo quienes los padres, a Jesús, sentado en medio de los doctores de la ley. En este pasaje no se atribuye por lo menos un aspecto negativo al término doctores de la ley. Simplemente se está estableciendo que son personas que sabían mucho de la ley. ¿Sí? No se dice que son los fariseos como tal desde el punto de vista de la hipocresía, sino que son personas que estaban ahí y que sabían mucho de lo que hacían. Y con ellos Jesús estaba ahí. No se dice que hay una gran discusión de que si usted me dijo, que usted piensa. No, se dice simplemente que Jesús estaba en medio de los doctores de la ley y dice que los oía y les preguntaba. En este negocio familiar usted oye y te oyen. En este negocio familiar usted tiene la facultad de preguntar y de que le pregunten. Y usted aprende del negocio. Genera un incremento, un retorno de la inversión de forma intelectual. Usted sabía que cuando usted está en un trabajo y lo echan, o bueno, usted se retira, la experiencia laboral es el activo que le ha dejado su antigua empresa para adquirir un nuevo puesto de trabajo. Y que un vacío laboral perjudica un poco a veces en ese ejercicio de la oferta y la demanda respecto, ¿y usted qué hizo durante esos últimos 3 años? ¿No trabajó? ¿No hizo nada? No, este tipo está desactualizado. Pero el de acá acabó de salir hace un mes de no sé qué y está fresquito. ¿A quién contratamos? Al fresquito. ¿Sí? Entonces uno lleva el bulto. Entonces, en este negocio familiar se aprende, te oyen, tú oyes, preguntas, aprendes. Aprendes de los demás, aprendes del Señor. Puedes tener inquietudes y se te aclaran. Pueden tener inquietudes y te las podemos aclarar. Puedes llegar a conocer profundamente del negocio, si estás interesado. El negocio familiar te permite edificar y construir. Aquí ya nos metemos un poco más con los activos fijos, ¿no? O sea, con bienes, inmuebles, raíces. ¿Dónde va eso en el balance, en el activo, cierto? Yo no soy contador, pero los que saben, ahí va, ¿cierto? Hace parte del patrimonio, ¿no? Según el balance, entiendo yo. Aquí Delio me corregirá que su es el que más sabe, ¿no? Auditor fiscal. Listo, edificar y construir. 1 Corintios, por favor. 1 Corintios capítulo 12. Ya lo tenemos. Versículo 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y si leemos el 14:26 dice, acá, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Entonces estos 2 pasajes desde el capítulo 12 hasta el 14 es un pasaje que habla de dones, dones que debemos utilizar para edificación de la iglesia. Entonces estamos invirtiendo, cada uno aporta un ladrillo, cada uno hace parte del cuerpo de Cristo. En este negocio familiar no solamente aprendemos, sino también se nos permite construir en nosotros y en la vida de los demás. Pero tenemos que tener en cuenta cuánto tiempo le estamos invirtiendo. El tiempo es importante, es un factor importante para ver si el negocio da o no da. Para los que saben de negocios y aquí me pueden aportar, un negocio se hace de la noche a la mañana, ¿cierto? Algunas evaluaciones de proyectos dan para que la rentabilidad comience a ganar un negocio a partir del segundo o tercer año, dependiendo, ¿no?
el inicio es inversión de capital y de recursos y, ¿cierto? Todo ahí, para después comenzar a ganar y a pagar impuestos. Que hay al César lo que es del César. No se afanen por eso. Entonces, en este modelo familiar te permite aprender, te permite edificar y construir. Obtienes y desarrollas talentos espirituales o dones en ti y en otros. Tercero, en el negocio familiar se puede multiplicar. Y aquí ya hablamos de generar rentabilidad, valor agregado. Vamos por favor a Mateo 25. Mateo 25, versículo 14 al 17. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, y cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Versículo 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó otros 2 talentos. Entonces, en este negocio se le permite a uno multiplicar. Y al 100%, como se ve en este ejercicio, ¿no? Tenías 5, recibiste otros 5, 10. Tenías 2. El pasaje nos arroja un poco más de información, pero pues lo que bota el negocio es que puede ser rentable y puedes llegar a ganar si inviertes bien. Estamos llamados a invertir en este negocio, porque si no seríamos la parte que no leímos, de aquel que recibió un talento y no quiso invertirlo, negociarlo o transarlo. Y lo que se dice de él es que ha sido un siervo infiel. Eso es lo que se describe esa persona. Hubiese preferido el dueño de los activos que se diese eso al banco. Por lo menos hubiese ganado intereses al respecto. Ahora la pregunta entonces sigue siendo, ¿cuál es tu negocio? ¿En qué negocio estás invirtiendo? En este negocio familiar se permite multiplicar y generar rentabilidad. Recibimos talentos con múltiples opciones de inversión con ganancias del 100%. El Señor Jesús a la edad de 12 años tenía muy claro su modelo de negocio y en qué iba a invertir toda su vida y el recurso del tiempo. Si yo pudiera en esta mañana preguntarles a ustedes qué pasaje nos habla respecto a la administración del tiempo, ¿cuál ustedes me podrían referenciar o aportar? Efesios 5 dice, ¿qué dice? Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Puedes aprovechar bien el tiempo invirtiendo en el negocio familiar. No sé si a ti te llame la atención o no. No sé si prefieras estar con el modelo tipo A donde prefieres enredarte. Pero el sentido de la vida no es ese. El sentido de nuestra vida trasciende mucho más allá. Y nuestro modelo de negocio como hijos de Dios debería ser el familiar, el que hemos recibido por herencia, el que nos permite aprender y conocer más de nuestro Dios, el que nos permite construir en otros, invertir, generar bienes raíces en cada uno de ustedes y ustedes hacia mí, y el que me permite multiplicar y generar una rentabilidad hasta del 100% si estoy dispuesto a transar mi talento con tu talento. Y aquí todos ganamos. Mateo 6, 19, 21, y con esto terminamos. Son de las pocas predicaciones que yo me demoro poco, ¿no? O sea, la gracia del Señor es infinita, la multiforme gracia de Dios, dicen por ahí, ¿no? A veces nos esforzamos por mejorar algunas cosas, miren. Mateo 6, 19, 21 dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín, para algunas traducciones dice el óxido, posiblemente, corrompen y ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan.
¿Cuál creen que es el consejo de Dios en esta mañana para nuestras vidas respecto al modelo de negocio? Ahí lo dice, porque donde está vuestro tesoro, allí estará su corazón. ¿Dónde está tu corazón en esta mañana respecto al modelo de negocio que el Señor ha dejado? La primera directriz del modelo de negocio es Mateo 28, por ejemplo. Yo sí que trillo con ese versículo, ¿no? Pero o se lo aprenden o se lo aprenden, ¿no? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, enseñando todas las cosas que nos ha enseñado Él, bautizando. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Porque donde está vuestro tesoro, allí también. Entonces quiero que esta mañana usted se vaya con esta pregunta: ¿cuál es tu negocio, socio? ¿Cuál es tu negocio en esta mañana? Vamos a orar. Nuestro buen Dios, te agradecemos por tu palabra, agradecemos porque tú eres genial, Señor, eres incomparable. Agradecemos por tu bendición, por tu provisión, porque nos enseñas y nos rediriges a entender que el propósito de nuestra vida no se halla en lo que tenemos, sino se halla en ti, en tu voluntad, en la forma en que podemos llegar a obedecerte, en ser utilizados, Señor, para que otros conozcan de boca nuestra que tú has venido a este mundo para salvar a la humanidad, que tú has venido a cubrir nuestra deuda delante del Padre, que tú has venido a pagar un precio que no te correspondía pagar por salvarnos a nosotros. Agradecido, Señor, porque nos das salud, nos das tiempo para seguir viviendo, seguir experimentando cada día del calendario, deseando que razonemos y pensemos en la importancia que tiene nuestra vida en el tiempo que tú nos das y en los objetivos del negocio familiar. Te pedimos, Señor, que nos evalúes y que podamos de tu boca entender que somos hallados fieles realmente, que no somos siervos insensatos, que no estamos siendo codiciosos de ganancias que no nos corresponde tener, que no nos importa conseguir, que si tú la das por bendición, agradecidos estamos por esa bendición, que si tú no la das por herencia familiar, agradecidos porque están ahí, Señor, pero que lo más importante es cumplir tu voluntad en nuestra vida, cumplir el propósito de obediencia a tus mandatos, de ser instrumentos en tus manos. Gracias, Padre, por todo esto, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Muchas gracias.